Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Un saludo cordial a la doctora Catalina Yepes. Él es una reconocida consultora internacional, epidemióloga, investigadora. ¿Cómo ve esta situación en la frontera con el Perú, luego de que el país ha dispuesto una vigilancia por el síndrome de Guillain-Barré? ¿Cómo está? Buenos días, siempre agradecida por la invitación. Veamos, el tema del síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, es decir, el organismo se hace daño a sí mismo. La idea de hacer una vigilancia específica en las fronteras no es muy útil. ¿Por qué no es muy útil? Porque estamos hablando de que en el contexto actual la movilización poblacional hace que en un momento dado una persona que pilló una enfermedad gastrointestinal infecciosa hace una semana, 2 semanas atrás en Perú, y que probablemente ya no tiene sintomatología de ese proceso infeccioso, va a cruzar sin problemas la frontera y ya estando aquí puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Aquí lo interesante, desde mi punto de vista, es entender varias cosas. La primera, que el síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad contagiosa. Eso hay que tenerlo muy claro. No es que se contagia de una persona a otra bajo ningún mecanismo. Lo segundo, que definitivamente el síndrome de Guillain-Barré está presente desde hace muchísimo tiempo, desde la época de 1916, en que fue descubierto por primera vez, que siempre tenemos una incidencia, es decir, una presencia de casos a nivel mundial que va entre 0.4 a 4 personas por cada 100.000 habitantes. Pero ¿por qué sucede esta alerta ahora del síndrome de Guillain-Barré? Sencillamente porque el síndrome de Guillain-Barré es como un gatillo disparador que aparece luego de que una persona tenga procesos infecciosos respiratorios en su mayoría y en un porcentaje menor, alrededor del 15%, lo que está documentado, procesos infecciosos gastrointestinales. Lo otro que también llama la atención y que preocupa sobremanera es el cuadro clínico como tal. ¿Qué sucede con Guillain-Barré? Con Guillain-Barré simplemente de un momento a otro usted ya no puede mantenerse en pie, usted ya no puede caminar, se genera una debilidad progresiva que empieza desde los pies hacia arriba, una parálisis que no es rígida, sino que es flácida y que es aguda porque es de un momento a otro literalmente. ¿Puede llegar a ocasionar la muerte en algunos casos? Sí. ¿Por qué? Por parálisis del músculo respiratorio. La gran mayoría de los casos se recupera también y existe un componente importante, alrededor del 40% de los pacientes que llegan a padecer Guillain-Barré que requieren rehabilitación. Pero en este momento, hablar de que tenemos que hacer una vigilancia exclusivamente con la frontera con Perú, no. Para mí, lo fundamental en este momento es mantener una vigilancia activa de todas las parálisis flácidas agudas que llegan y de cuadros con sintomatología característica del síndrome de Guillain-Barré. Esta vigilancia es para detectar los casos en la frontera norte, frontera sur, al menos con el Perú. Y doctora, para que nos ilustre de sus amplios conocimientos, esto, perdón el desconocimiento, esto pudiera transmitirse los casos en la zona donde se ha detectado. Claro, lo que le decía, al no ser una enfermedad contagiosa, de hecho se la considera una mala lotería, porque cada año tenemos casos. El Ministerio de Salud ha dicho que en promedio en el Ecuador se presentan entre 150 y 160 casos anualmente. ¿Qué sucede con Perú? Ellos tenían una data de en promedio también 200 casos al año. Ahora, en lo que va del año hasta los primeros días de julio, ya están llegando a esa cifra. Y eso sí genera un impacto. El problema es llegar, o la importancia de hacer esta vigilancia es identificar la causa que originó la aparición en forma de gatillo del síndrome de Guillain-Barré. En el caso de Perú, lo que se ha identificado es una bacteria denominada Campylobacter jejuni, que es una bacteria que precisamente la podemos ingerir de alguna manera cuando manipulamos pollos, carne de pollo cruda, sin cocinar, y en general cuando manipulamos cualquier alimento en el cual no nos lavamos las manos luego de haberlo manipulado, y por lo general los consumimos en el caso de aves, de pescados, de carne,
consumimos en forma cruda. El Campylobacter es una bacteria que está en la tierra, que está en el agua de forma permanente. Aparentemente en Perú lo que ha habido es una ingesta, de alguna manera, de esto, o una mala manipulación de la carne de pollo, y ocasionó un proceso infeccioso gastrointestinal. Y luego de esta infección gastrointestinal es que se genera el Guillain-Barré. Pero ¿por qué Guillain-Barré aparece luego de la ingesta de pollo? No porque la cause la ingesta de pollo, sino que esta bacteria Campylobacter, sus proteínas, por llamarlas de alguna manera, son muy parecidas, similares a las proteínas que están en la mielina, que cubre nuestros nervios periféricos. Entonces el Guillain-Barré, en lugar de atacar a la proteína de la bacteria Campylobacter, ataca nuestra mielina. Ataca nuestra mielina, ataca nuestros nervios periféricos, y eso hace que se produzca esta parálisis conocida como síndrome de Guillain-Barré. El otro elemento fundamental en la vigilancia que debemos, y que lo leí también en el comunicado, estoy perfectamente de acuerdo, es vigilar esas parálisis flácidas en menores de 15 años y en paralelo vigilar nuestras coberturas de vacunación contra la polio. No tenemos polio desde 1991. 1994 la Organización Panamericana de la Salud declaró certificada la eliminación de polio en la región de las Américas. Sin embargo, en el mundo todavía circula el poliovirus tipo 1, que es un poliovirus salvaje en dos países en Asia. ¿Qué pasa con esto? Que el riesgo de reintroducción del virus de la polio siempre va a estar latente en cualquier país, probablemente no de manera inmediata, pero sí en algún momento, dependiendo o vinculado directamente a las bajas coberturas de vacunación. Entonces, un llamado también a todos los papitos que lleven a sus niños a vacunarse contra la polio, aquellos que no hayan recibido las dosis correspondientes. ¿Por qué? Porque uno de los diagnósticos diferenciales en la parálisis flácida aguda, cuando sospechamos de polio, cuando vigilamos polio, es precisamente Guillain-Barré. Ahora, Guillain-Barré, en el contexto de no polio, en el contexto de una enfermedad que se la vigila cada año, afecta a adultos mayores de 20 años y, por supuesto, como todo, la gravedad del cuadro es mayor cuanto más avanzada es la edad. Y esto hablando exclusivamente de síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo determinar que se trata del Guillain-Barré en una persona? ¿Cuáles son los síntomas iniciales y luego lo que usted nos ha descrito que comienza este impacto por esta afectación? Bueno, definitivamente, como lo dije al inicio, el síndrome de Guillain-Barré aparece luego de que la persona ha tenido un proceso infeccioso respiratorio, gastrointestinal, por cualquier virus o por cualquier bacteria. Recordar que en 2016, cuando tuvimos la epidemia de Zika en el Ecuador, tuvimos muchos casos de síndrome de Guillain-Barré en pacientes que habían padecido Zika semanas antes. Entonces, esto lo que afirma es que hay que tener una infección previa 1 o 2 semanas atrás. Sintomatológicamente, el síndrome de Guillain-Barré debuta con una parálisis ascendente, es decir, empieza con un hormigueo de los pies, con una pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores, en las piernas, y va ascendiendo. Dependiendo de la rapidez con la que asciende la parálisis, es la gravedad del cuadro. La parálisis puede ir de manera lenta, es decir, al cabo de una semana, 2 semanas, ya tener una progresión mucho más llamativa. Esto permite llamar la atención, es decir, una persona que no ha tenido ninguna sintomatología previa antes, que de un momento a otro se levanta y ya siente que no tiene fuerza en las piernas, que no tiene fuerza en las manos, que tiene hormigueo, tiene que acudir inmediatamente al centro de salud. Ahora, esta parálisis, como le digo, puede llegar a tener 2 semanas, 3 semanas, no necesariamente va a ser una parálisis de los músculos respiratorios que implique atención incluso en la unidad de cuidados intensivos, pero sí esta parálisis va a impedir que camine, esta parálisis va a impedir que pueda tomar objetos con las manos. Y es ahí donde estos pacientes, alrededor de un 40%, entran a un proceso de rehabilitación para que luego nuevamente empezar a caminar, empezar a tener fuerzas en las manos. No todo paciente de síndrome de Guillain-Barré queda con secuelas, definitivamente que no, ni tampoco todo paciente con síndrome de Guillain-Barré muere. El porcentaje de los que mueren va a depender de ciertas características como la edad, como condiciones previas de enfermedades preexistentes, es decir, lo que siempre sucede cuando hablamos de estos eventos. Pero entre 1 a 8 semanas es la duración que se estima que puede durar síndrome de Guillain-Barré con la rehabilitación incluida. En otros casos, pues pasan 1 semana
poco más y ya el paciente se recupera sin llegar a tener esta parálisis completa. Doctora Catalina Yepes, es decir, alguna enfermedad que se le presente le debilita a la persona y ese es el cuadro en donde puede penetrar el Guillain-Barré. Exacto, usted lo ha dicho de una forma muy clara. Guillain-Barré es una enfermedad en la que yo mismo me hago daño. El organismo se hace daño a sí mismo. Como le decía hace un momento, en lugar de atacar al virus o a las bacterias para defenderse, los confunde y termina atacando nuestros nervios periféricos. Entonces, cualquier proceso viral previo. Por eso es importante incluso vigilar la incidencia, vigilar la presencia de procesos respiratorios, cualquier virus respiratorio, hasta el mismo SARS-CoV-2, que en un momento dado esté con una presencia importante, los mismos virus de influenza, Coxsackie, Epstein-Barr, es decir, una gama importante de virus. Y esta bacteria, el Campylobacter, que está en todas partes, no es una bacteria que ha aparecido recién, que está en la tierra, que está en el agua, que se coloca sobre los alimentos, sobre los vegetales, que está sobre todo en las carnes de las aves. Cuando nosotros padecemos esta infección, nuestro organismo, si ya está previamente debilitado, definitivamente que sí nos predispone a probablemente ser una de las personas que padezca el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad autoinmune, no es causada por ningún virus, no es causada por ninguna bacteria y tampoco es contagiosa. ¿Que podemos evitar que suceda? Sí, en la medida en que siempre tengamos estas medidas tan simples, como yo las llamo, pero que son importantes, el cual es el lavado de manos, una higiene de manos de al menos 30 segundos con agua y jabón, y es después de manipular alimentos, y por supuesto también la ingesta de aves cocidas, es decir, vamos a comer pollo, tiene que ser un pollo nos ponga en riesgo el síndrome de Guillain-Barré. No es que lavándome las manos evito Guillain-Barré, lavándome las manos evito un proceso infeccioso gastrointestinal que pueda llevarme a Guillain-Barré. Y en el caso de procesos infecciosos respiratorios, lo que siempre decimos, si estamos en un ambiente donde alguien está con tos, donde alguien está estornudando, colocarnos una mascarilla, protegernos, lavarnos las manos también permanentemente y evitar estos procesos infecciosos que de ser moderados o severos en nuestro organismo nos predisponen a Guillain-Barré. Guillain-Barré tampoco es propio en adultos mayores. Guillain-Barré puede afectar a personas de cualquier edad y por eso entonces las recomendaciones de prevenir en la medida de lo que podamos las infecciones previas. ¿Incluso niños e infantes pudieran llegarles el Guillain-Barré? De hecho, por supuesto, es lo que le decía. En el contexto de eliminación de la poliomielitis, nosotros hace muchísimos años vigilábamos todos los casos de parálisis flácida aguda. Todos los países tienen que cumplir una tasa de casos de parálisis flácida aguda, es decir, encontrar al menos un número determinado de niños menores de 15 años que tengan cuadros de parálisis. ¿Por qué? Porque con esto diferenciamos niños con Guillain-Barré, niños con polineuropatías de otra etiología y niños con sospecha de polio. Entonces, en los menores, en los infantes, lo importante aquí es vacunarlos contra la polio, porque Guillain-Barré y polio son muy parecidos. Vacunarlos y lo importante también, seguir las recomendaciones que acabo de mencionar en cuanto a higiene de manos y en cuanto a protección. En los niños hay Guillain-Barré. En los jóvenes de 20 a 35 años hay Guillain-Barré y en los adultos mayores de 35 años hay Guillain-Barré. De entre 1 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad rara. Sin embargo, frente a un evento infeccioso muy fuerte y con mucha incidencia, con mucha frecuencia en una comunidad determinada, la probabilidad de que exista un aumento exponencial de casos de Guillain-Barré es factible y es lo que está pasando en Perú. Entonces, a vacunar a nuestros niños contra la polio, es decir, para estar seguros de que tienen el esquema completo, no revacunación, por si acaso. Y lo otro, pues, tener cuidado con la ingesta de los alimentos, lavado, higiene de manos y también mantener mucho cuidado de no pillar infecciones virales respiratorias que pueden predisponer al Guillain-Barré, porque nuestro sistema inmunológico, además, si hemos tenido también COVID persistente o estamos cada cierto tiempo pillando COVID por las nuevas subvariantes que aparecieron,
pues definitivamente también estamos inmunológicamente, o hablando en términos más sencillos, nuestras defensas están muy disminuidas y podemos ser presa fácil de que Guillain-Barré nos ataque a nosotros mismos. Doctora Catalina Yepes, usted ha insistido en un tema quizás que daría la impresión que reapareció con la pandemia del COVID, cuando siempre debimos y siempre debemos lavarnos las manos con rigurosidad. Esto es un eje transversal para la vida cotidiana, doctora Yepes. Por supuesto que sí. Por ejemplo, el rotavirus. El rotavirus es una enfermedad viral que ocasiona en los niños enfermedades gastrointestinales severas, que hace mucho tiempo los mataba por la deshidratación, por un proceso infeccioso digestivo. Sin embargo, se introdujo la vacuna y ya los niños padecen un proceso infeccioso, pero no mueren. Pero una de las medidas más eficaces para evitar estas muertes en su momento, cuando no había vacuna, era el lavado de manos. Cuando hablamos de influenza, hablamos de lavado de manos para que nuestra secreción nasal, cuando estornudamos, cuando tosemos, no caiga en una pluma, en cualquier objeto que otra persona pueda tocarlo y llevarse las manos a la nariz, a los ojos y contagiarse. Tifoidea, salmonelosis, en este caso, cualquier proceso, el mismo COVID. Casi todas las enfermedades traen como eje transversal mecanismos de contagio o mecanismos de transmisión, y entre esos están las manos. Entonces es fundamental lavarnos las manos después de ir al baño, antes de comer, y en el contexto de la posibilidad de pillar alguna infección gastrointestinal que nos lleve a Guillain-Barré, que es lo que está pasando ahora, pues lavarse las manos luego de manipular alimentos, lavar bien los alimentos, lavar bien los recipientes en los que se consumen y, por supuesto, consumir alimentos cocidos. Pero la higiene de manos debería ser algo absolutamente común y presente en todos, para evitar cualquier proceso infeccioso, sea viral o sea bacteriano. Precisamente en este momento hay una campaña que se ha extendido sobre el proceso de vacunación a menores. ¿Cómo concienciar sobre la importancia de la protección con las vacunas, doctora Yepes? Sí, a mí me causa mucha tristeza esta paradoja de que quienes no murieron por sarampión, quienes no quedaron con secuelas discapacitantes físicas por la polio, quienes no murieron por viruela, quienes no nacieron con malformaciones congénitas producto de la rubiola en la mujer embarazada, son quienes ahora están pregonando no vacunar a los niños. Si algo debemos estar súper claros, que la vacunación ha ocasionado que en 1974 se erradique la viruela en el mundo, que la polio, el último caso en la región de las Américas, fue en 1991 declarada eliminada en 1994, evitando que los niños mueran y los que sobrevivieran estuvieran con parálisis como secuela, que la rubiola y el sarampión fueron declarados eliminados también hasta el 2015, y también la rubiola congénita. Y así alguna serie de enfermedades. La mayoría de las vacunas dan protección de por vida. Hasta ahora la evidencia es tan abrumadora de que quienes están pregonando no vacunar a los niños son aquellos que no formaron parte de las estadísticas cuando no teníamos la vacuna. Hay que vacunar a nuestros niños, completemos el esquema de vacunación, vacunemos con las dosis que les corresponde de acuerdo a la edad. Si a mi niño le falta una dosis, acudir al centro de salud para que se la coloquen. Es la única manera, probablemente no de evitar la enfermedad, dependiendo de cuál sea esta, pero sí que definitivamente nos ayuda a responder de mejor manera. Hay vacunas como la tosferina, por ejemplo, contra la tosferina, la vacuna pentavalente, que le protege al menos durante los próximos 10, 15 años. Hay vacunas como la fiebre amarilla que le protegen de por vida. Hay vacunas como la de la polio intramuscular que también nos da una protección duradera. Es decir, las vacunas previenen y llega un momento en que sí, salvan vidas, independientemente de lo que digan los grupos que no están de acuerdo, pero las vacunas son necesarias. La vacunación siempre será un gesto de amor y siempre va a ser mucho más barato vacunar que luego tener un tratamiento en cuidados intensivos, un trauma por secuelas discapacitantes o una catástrofe social y sanitaria por muertes debido a enfermedades que son prevenibles por vacunación. Más aún, si hay las vacunas, si hay una campaña, es cuestión de informarse
y llevar a los pequeños a los dispensarios para que les administren estas vacunas, doctora Yepes. Definitivamente sí. He visto que hay una campaña de vacunación que ha propuesto la autoridad sanitaria y que se extiende hasta el 31 de julio. Las campañas se hacen cuando notamos que no estamos al día con las coberturas de vacunación, cuando notamos que los niños no están siendo llevados a los centros de salud. Entonces, un llamado, por favor, llevar a sus niños menores de 1 año, menores de 2 años, menores de 5 años, a cumplir el esquema, a que les apliquen las vacunas con absoluta confianza. En vacunación, y eso también hay que decirlo como un ejercicio de transparencia, pueden ocurrir ciertos eventos, efectos colaterales, como un poquito de fiebre, un poquito de malestar, que ceden con medios físicos o con paracetamol eventualmente. Se puede presentar eventos adversos muy raros, pero que son básicamente atribuidos al proceso de conservación de la vacuna o de la técnica de la aplicación. Pero afortunadamente el Ecuador siempre ha tenido una cultura de vacunación desde el programa ampliado de inmunizaciones de muchísimos años, y aún cuando luego se le cambió el nombre y ahora es una estrategia. Sin embargo, la memoria del personal de enfermería de cómo se debe tratar la vacuna, cómo se la debe conservar, cómo se la debe transportar, la técnica de la aplicación, definitiva, y la edad en la que tiene que administrarse y el sitio donde tiene que colocarse. Esta memoria es la que ha permitido que el Ecuador sea un referente en cuanto al tema de vacunación. Esto no tiene por qué cambiar ahora. La confianza tiene que permanecer, la confianza tiene que mantenerse. E insisto, y esto hago alusión a lo que pasó en un colegio hace días que lo leí, seguramente en algún momento algo pasó con la vacuna, que no estaba suficientemente fría, o la técnica que se utilizó no fue la adecuada, pero no pasó a mayores. Entonces, confiar. Las cifras son las que nos dicen que definitivamente la vacunación es la mejor decisión posible frente a cualquiera de las enfermedades que afectan terriblemente a los niños, como sarampión, como rubiola, como el rotavirus, como tosferina, como la misma polio, la varicela, la parotiditis, la difteria. Entonces, vacunemos a nuestros niños y evitemos que ellos pasen y que nosotros pasemos por un gran susto o que luego tengamos que lidiar con secuelas discapacitantes. Sobre todo porque estamos en el contexto de una pandemia que oficialmente ya no existe, pero con un coronavirus que sigue circulando y que seguirá circulando. Y lo que ha demostrado esta pandemia es que en muchos casos, y sobre todo en niños, puede llegar a producir esta disminución paulatina de las defensas, por decirlo de alguna manera, de la capacidad inmunológica que tengamos de responder frente a cualquier virus o bacterias que se presente. Y eso hace que seamos más predispuestos a pillar enfermedades y responder de una manera mala, de una manera en que la enfermedad termine afectándonos mucho. Entonces, un llamado también a que vacunemos a nuestros niños chiquititos. Y a propósito del COVID que usted ha mencionado, ¿cómo enfrentar esta nueva etapa? En el caso ecuatoriano, muchos recibimos las 4 dosis, las 2 iniciales y las 2 de refuerzo. ¿Qué hacer en el devenir? ¿Nueva vacuna? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la periodicidad, por favor? Bueno, definitivamente se está hablando de una vacuna bivalente que estaría por llegar al Ecuador, que entiendo que el Ministerio de Salud ha definido que son grupos específicos los que van a recibir la vacuna. Asumo que el criterio tiene que ver en función de mayor riesgo, mayor exposición, personal sanitario, adultos mayores, personas con comorbilidades. Sin embargo, ¿qué es lo que viene en esta era post-pandemia? Hay un escenario de circulación permanente del SARS-CoV-2, del coronavirus, y un escenario en que vamos a estar potencialmente frente a una aparición de una nueva subvariante de la familia Omicron o a que emerja una nueva variante. Y esto es perfectamente dable porque hay países como China y otros donde la posibilidad de que nuevos gérmenes o que nuevos virus salten de animales a humanos está latente, y que también existe la posibilidad de que siga mutando el coronavirus y que este se replique en contextos de países o lugares donde hay poca o baja cobertura de vacunación.
Lo que se esperaría es que en algún momento suceda lo que suceda con la influenza, que tenemos una vacunación anual para grupos de edad específicos, menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores, y eso hace que, aunque presenten un cuadro gripal, resfriado como la influenza, no lleguen a requerir hospitalización ni tampoco lleguen a estar en riesgo de morir precisamente porque han recibido la vacuna. Es lo que podría pasar. Lo que sí yo creo, he insistido varias veces, en que debemos pensar ya en una política pública de uso de la mascarilla. Debemos ir un poco, ser más proactivos, ir un paso por delante de estos virus respiratorios y no, digamos, estar reaccionando cuando esto pase. Una política de ambientes ventilados adecuadamente para evitar el riesgo de exposición a los aerosoles del coronavirus y también una política de uso de la mascarilla en centros sanitarios, en espacios, en oficinas, cuando alguien está expuesto, en los hogares de adultos mayores, en las residencias, en las escuelas. Esto hará que no solamente no tengamos casos de coronavirus, de COVID-19 cada año, y que también evitará que tengamos casos de influenza con la periodicidad que tenemos. Probablemente podemos evitar incluso la presencia de virus sincitial respiratorio, que ha afectado muchísimo, que afecta a los niños más pequeños y que no tiene vacuna. Entonces, esto de la higiene de manos y el uso de la mascarilla en contexto de esta pandemia de la que hemos salido, estamos saliendo, tiene que ser de larga data. Primero, porque no se ha ido el COVID-19 ni el coronavirus. Segundo, porque la influenza llegó y se quedó. Y tercero, porque siempre existe el riesgo de una nueva epidemia y de una nueva pandemia a consecuencia de virus respiratorios desconocidos para la humanidad, pero que además generan una transmisión muy rápida, una velocidad muy alta, y que hace que sucedan cosas como las que vivimos a inicios del 2020. Doctora Yepes, volviendo al tema inicial de Guillain-Barré, esta enfermedad es cuestión de tiempo. Para uno será 2 semanas, un mes o más. Y segundo, ¿cuáles son los cuidados que debiera darse una vez que se presente este cuadro y se acude al médico? Bueno, a ver, para que nosotros notifiquemos casos aquí en el Ecuador con esta incidencia, es decir, empezar a observar un número de casos por encima de lo esperado, nosotros debemos tener una vigilancia activa. ¿Qué significa una vigilancia activa? Que en este momento toda persona que tenga dificultad para caminar, que sienta debilidad en las piernas, que sienta debilidad en los pies, hormigueo en las manos, tiene que acudir a un centro de salud para, en ausencia de alguna otra sintomatología, y explicar si estuvo o no expuesto antes a un proceso infeccioso gastrointestinal o respiratorio 1 o 2 semanas previas. Ahora, eso captando a los pacientes con Guillain-Barré, y ahí tenemos que ser lo suficientemente acuciosos para tratar de identificar rápidamente quién es este paciente, de dónde viene, cuáles son las personas con las que estuvo en contacto, no porque sea contagioso, sino para ver cuántas personas probablemente estuvieron expuestos a una fuente común, aduciendo que o asumiendo que este es el mismo caso de Perú, es decir, estar expuestos a una bacteria, en este caso Campylobacter, por ingesta de alimentos mal cocinados, que no es la única causa de Guillain-Barré, pero es la que en Perú ahora mismo está ocasionando problemas. Luego lo otro, una vez instaurado, si no hemos buscado atención médica reciente, el cuadro va a seguir una evolución normal. Independientemente de lo que hagamos, puede durar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. En casos serios, en casos graves que ameritan hospitalización, el tratamiento es con inmunoglobulina, y esto es otro tema que como autoridad sanitaria se tiene que garantizar la disponibilidad de inmunoglobulina. No es un medicamento que se pueda conseguir fácilmente, y es un medicamento que cada cierto tiempo se tiene una reserva, precisamente pensando en Guillain-Barré. Pero yo no creo que se tenga una reserva pensando en casos o brotes como el que ahora mismo tiene Perú. Entonces, este medicamento es el que ayuda a que los pacientes se recuperen rápidamente. Y luego, la forma de diagnosticar. Un paciente va al centro de salud con esta sintomatología. Si es menor de 14 años, menor de 15 años, le van a pedir una muestra de heces para descartar polio. Insisto, por el tema de las coberturas de vacunación, que son buenas, pero no son óptimas en todos los países de la región de las Américas. Es decir, cualquier país está expuesto a pillar alguno de estos virus que pueden ser prevenibles por vacunación.
Si es una persona mayor de 15 años en adelante, se le puede hacer, y si está hospitalizado además, una punción lumbar en la espalda para examinar el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo nos va a identificar un comportamiento que nos dice que estamos frente al síndrome de Guillain-Barré. Pero en estricto rigor, definitivamente el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré en un primer momento, y es clave en atención primaria, es clínico. Es exclusivamente clínico con un buen interrogatorio y un buen diagnóstico diferencial. Bien, un gusto como siempre dialogar, aprender toda su experiencia, doctora Catalina Yepes, como investigadora, consultora internacional y epidemióloga. Muy amable por hablarnos de estas enfermedades e ilustrarnos a todos. Catalina, muy amable. Muy amable también, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República por la Alianza Avanza y Suma, que patrocina la candidatura presidencial de Otto Sonnenhösler. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la